Daisy. Hermana Daisy es la mamá de esos 3 hermosos fieles que están por ahí. Niños muy fieles. Sí. Son de mucho ejemplo. Y los sobrinos de la hermana Marta también. Bienvenidos. Hermanos, mire, como les había dicho, íbamos a estar viendo los 6 primeros capítulos del libro de los Hechos, ¿no? Entonces, hoy tocaba el capítulo 6, pero con ese comencé. Cuando tuve la oportunidad de llegar el 13 de enero. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a comenzar el estudio sistemático de una carta. Y es la carta a Filipenses, ¿listo? Entonces, ubíquese allí en la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses. Y solamente ahí ubíquese para poder hacer la introducción de la carta a Filipenses. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Señor, tú eres bueno y fiel. Y tu nombre, Señor, es exaltado. Ruego, Señor, de que seas tú quien hable, de que no sea yo, que sea tu palabra, Señor, la que gobierne, para gloria y honra tuya, como siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mire, hoy comenzaremos, como les dije, un estudio de la carta a los Filipenses. Y esta carta fue escrita y fue dirigida a una ciudad, a la iglesia de una ciudad que se llamaba Filipos. Fue escrita más o menos en el año 61 antes de Cristo. Perdón, sí, 61. Después de Cristo. ¿Perdón? Después de Cristo. 20 años después de la primera visita de Pablo a la ciudad de Filipos, que es el texto que acabamos de leer en Hechos 16. La ciudad de Filipos estaba situada, como lo dijo ahí, en la provincia de Macedonia. Todo eso es inexistente hoy, esas como connotaciones. Filipos fue nombrada así en honor a Filipo de Macedonia, padre de Alejandro el Magno o Alejandro el Grande, los que conocen de historia, quien la tomó de mano de los tracianos y la transformó en una flamante fortaleza. Los escritores antiguos dicen que era hermosísima la ciudad. El oro existente en las proximidades de la ciudad alrededor atrajo a Filipo, y por eso él hizo todo el esfuerzo militar para conquistar. Más tarde, en el año 334, su hijo Alejandro el Magno salió de allí mismo, dando así inicio a su plan conquistador, tal vez el plan conquistador más grande de la historia, que comenzó en Europa y terminó en la India, o sea, en Asia. Este hombre conquistó todo alrededor, todo lo que se le puso alrededor, y ese hombre salió de Filipo. Y en el año 42 antes de Cristo, una memorable batalla tuvo lugar allí también, entre los asesinos de Julio César, el emperador, y sus amigos. Y los amigos de Julio César triunfan, y en honor a Julio César le dan a la ciudad un título, que era el título de colonia romana. Y eso era un título bien grande. Vamos a ver que era un título, mejor dicho, y lo cual hacía a esta ciudad una Roma en miniatura, con todo un gobierno propio y todo lo que implicaba ser una Roma en miniatura. Ahora, las colonias romanas eran auténticas réplicas de la capital imperial, y todas aquellas ciudades que eran conquistadas, colonias, recibían un verdadero honor. Esta ciudad fue llena de lo que hoy llamaríamos jubilados del ejército romano. Y por eso era una ciudad fiel a Roma, y fiel a las creencias de Roma, y fiel también al culto del emperador. Como colonia, Filipo era una ciudad con gobierno propio, con un alto nivel de cultura, además de ser una ciudad libre de impuestos, que le garantizaba a otros muchos privilegios. Ojalá fuéramos nosotros colonia romana, ¿no?, para no pagar impuestos. Pero no. Bueno, los que nacían en esa ciudad eran llamados ciudadanos romanos, cosa que era considerada de gran estima. La ciudadanía romana garantizaba muchos privilegios,
Y como vimos en la lectura, inclusive de no ser azotado sin un juicio público, de apelar a César, de muchos privilegios. Pablo inclusive en el libro de los Hechos apeló a eso. Dice, me azotaron siendo yo ciudadano romano, y ellos se turbaron, porque un soldado que azotaba a un ciudadano romano podía morir por eso. La ciudadanía romana garantizaba también que él podía transitar por todo el imperio. Y tal vez fue eso era tal motivo de orgullo que tal vez por eso Pablo le dice a los filipenses, su ciudadanía está en los cielos, para que ellos no estuvieran orgullosos de lo terrenal, sino de lo que, de lo eterno. La ciudad de Filipo fue la primera ciudad de recibir el evangelio en Europa. Pablo quería llegar la ruta hacia Asia, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo lleva a Europa. Y el capítulo 16 de los Hechos nos relata todo eso, ¿no? Ahora, el autor del libro de los Hechos nos relata las 3 primeras conversiones ocurridas en aquella ciudad. La primera, lógico, Lidia, ¿no? La vendedora de púrpura o de tela. La segunda, la muchacha que es liberada. Y la tercera, que es un milagro grandísimo, que es el carcelero de Filipo. Y en este relato podemos sacar la siguiente conclusión: que en la ciudad no había sinagoga. Las sinagogas eran como la iglesia, pero judía. Y Pablo siempre llegaba primero a la sinagoga a predicar. Pero en este caso, nosotros sabemos que no había sinagoga. ¿Por qué? Porque eran necesarios 10 judíos hombres para abrir una sinagoga. Entonces, y si no habían 10 judíos hombres, lo que se hacía era que se iba a alabar a Dios a la orilla de un río. ¿Y dónde fue Pablo a predicar entonces, como no encontró sinagoga? ¿A la orilla de qué? Por tanto, sabemos que no había ni siquiera 10 judíos en la ciudad, ni siquiera 10 hombres. Por tanto, vamos a estudiar una carta de una ciudad que en su mayoría eran gentiles y tenían tendencias paganas, idólatras, perversas, como batallas de gladiadores y todo eso. Todo eso se veía en esta ciudad. Y hay varios temas que resaltan la carta a los filipenses. La primera es la gratitud. El autor expresa agradecimiento por el interés de los filipenses en su persona y en su ministerio. Otro tema que se destaca es el amor entre los creyentes de Filipo. Y también Pablo hace referencia alterna de los falsos maestros y también hace referencia al gozo. Y es el único pasaje teológico que tiene la carta, está en Filipenses 2. Pablo puede escribir y enviar esta carta porque lo van a visitar a la cárcel. Y mire que Pablo habla de gozo en esta carta y está preso. Por eso esta carta se llama una de las cartas de la cárcel. Y lo va a visitar alguien llamado Epafrodito. Nadie está embarazada, ¿sí? Epafrodito. Entonces, lo va a visitar y él lo que hace es que le informa a Pablo de lo que está pasando allí. Entonces Pablo escribe una carta y la envía con el mismo Epafrodito, y él es quien lleva la carta a la ciudad. Y esta carta tiene algo muy especial, que en ninguna otra carta se muestra más intimidad. Esta carta es catalogada como una carta de amistad. Y la preocupación principal de Pablo en esta carta es el Evangelio. A pesar de ser tan corta, la palabra que más se nombra en esta carta, aún mucho más que en otra, es la palabra Evangelio. Con esto en mente, leamos Filipenses 1, versículo 1 y 2. Los dos primeros versículos. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesús.
Hoy aprenderemos cómo mantener la centralidad de Cristo en el creyente. Eso es lo que vamos a aprender. Cómo aprender. Porque una de las falencias que muchos cristianos tienen es que no tienen a Cristo como el centro. Y este saludo nos va a enseñar eso. Miren, la mayoría de los que están aquí, yo creo que conocen la historia de amor de mi esposa y yo, ¿no? Pero yo se las voy a resumir. Mi esposa me vio y se enloqueció. Ella está allá y no puede. Dani es testigo. Y aunque por la gracia de Dios aún estamos enamorados, mire, mi esposa y yo hemos llegado a la conclusión de que ahora estamos más enamorados que cuando nos casamos. Y nos casamos enamorados. Pero lo normal en el amor de una pareja cristiana es que ese amor vaya en ascenso, que crezca. Y más el testimonio de una pareja que teme a Dios. Y al igual que el amor de una pareja, esta carta de Filipenses es estudiar la carta de un pastor enamorado de su iglesia. Eso es lo que muestra la carta de Filipenses. Y que el tiempo lo que ha hecho es afianzar más ese amor, afianzar más esa confianza. Pablo amaba a la iglesia de Filipenses. Mire, no la amaba porque no hubiera problema, porque él ahí describe problemas. No, la amaba porque a pesar de los problemas y las dificultades, ellos seguían perseverando en el Señor, reconocían su ministerio y reconocían también su autoridad. Era tan grande el amor y el respeto de Pablo a esta iglesia que ni siquiera fue necesario apelar a su autoridad para amonestarles y llamarles la atención. Qué hermoso es. Qué hermoso una amistad así, que no haya necesidad de apelar a la autoridad para que sea una amistad bien clara y con mucho respeto. Versículo 1, miren, Pablo y Timoteo. Y siguiendo la costumbre de en ese tiempo, lo primero que hacía un escritor en esa época era decir quién escribió la carta y a quién la mandaba, para evitar falsificación. Así que esas mañas son viejas de falsificar. Entonces, Pablo tenía que firmar inmediatamente. Ahora, ¿qué hace uno? Uno escribe la carta y al final, atentamente. No, en este tiempo se tenía que decir de una vez para que fuera visible que la carta era de él. Y aunque los propios filipenses no tenían como esa noción de que Pablo escribía tantas cartas, la forma más conveniente de entrar a estudiar esta carta es observando otras cartas. Y cuando uno observa esta carta, pasa algo. Uno lee las otras cartas de Pablo y Pablo siempre se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero aquí no está esa palabra. No dice Pablo, dice Pablo y Timoteo. Y no se identifica por su título, sino por su solo nombre, Pablo. Y el autor se identifica sencillamente como Pablo, sin usar el título de apóstol, ya que el motivo de la epístola y el amor que se guardaba no lo requiere. Miren, Pablo sabía que los filipenses lo iban a escuchar, sin necesidad de apelar a su autoridad. Y esto es muy llamativo. El autor de la epístola sabía que el amor que se guardaban, iba a hacer que esta carta fuera, apenas que llegara, fuera de alegría, así fuera de exhortación. Pablo desea expresar su agradecimiento a los filipenses por una dádiva o una ofrenda que le mandaron por medio de Epafrodito, y el autor no está corrigiendo ningún error doctrinal, no es necesario ni siquiera defender su ministerio. Y esto explica por qué él no pone apóstol. Las palabras introductorias de la carta de Pablo definían el tono de la carta. Cuando uno lee, le voy a poner un ejemplo, Gálatas. Gálatas, él saluda y de una vez, oh Gálatas insensatos. ¿Qué iba a hacer Pablo entonces? Si ustedes le dicen de entrada, insensato, lo van a regañar. Entonces, esta carta, cuando usted lee eso y no encuentra la palabra apóstol, era una carta de amistad. Esta es en especial y se trata, y él está en su cabeza, en la cabeza de Pablo, está escribiendo
de un amigo a sus amigos. Y con la excepción de las cartas a Tesalónica y Filemón, Pablo empieza todas las cartas con ese título de autoridad: Pablo, apóstol. Pablo empieza la carta presentando las credenciales oficiales que le confieren el derecho a escribir y a ser escuchado, porque la palabra apóstol definía eso. Y Pablo escribe a los filipenses, no lo escribe a los filipenses no porque no tenga autoridad la carta, sino porque no hacía falta. Él sabía que le atenderían y que lo harían con mucho cariño. Todas sus iglesias, todas las iglesias sabían de que Pablo tenía autoridad, pero en esta iglesia se sabía que Pablo tenía autoridad y amor. Y en esta carta él prácticamente desborda su corazón. Es increíble. Y el apóstol y los miembros de la iglesia sabían de que era una carta de amor. Y hermano, antes de seguir, voy a hacer un paréntesis aquí para explicar algo. Voy a explicar lo que la palabra apóstol, porque ustedes han escuchado esa palabra y se escucha mucho en el común, ¿cierto? Hoy en día, ¿no? Esta palabra apóstol. Y la palabra apóstol significa literalmente uno que ha sido comisionado. Tengo un amigo que fue a Grecia, y bueno, el griego el que se escribió la Biblia no es el mismo griego, pero tiene muchas similitudes. Y él me contaba que vio en la calle Apostolus Pizza. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo así que los apóstoles acá venden pizza? No, era el encargado de llevar la pizza. Para de contar. Y en sí, la palabra apóstol significa uno que ha sido comisionado. Pero la palabra apóstol, ¿cómo se utiliza en el Nuevo Testamento? Se utiliza de la siguiente manera. ¿Qué entendió la iglesia cuando escuchaban la palabra apóstol? ¿Qué entendían? Entendían que esta persona había sido comisionada directamente por Cristo a un ministerio. Ahora, ¿qué significa eso? Que hoy día no hay apóstol. Porque ¿quién de ustedes ha sido comisionado por Cristo? Por lo menos yo no, directamente no. Pero la palabra de Dios habla de otras comisiones. Pero en este tiempo había también unos requisitos para el apostolado que están en Hechos 1, 12 al 26. Y usted lo puede leer. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo andar en este tema porque no terminamos. Pero lo que sí le digo es que esos autoproclamados apóstoles son unos falsos, y les voy a pedir un favor: no los escuchen, porque solo saben pedir dinero y pedir para su vientre, dice la Escritura. Entonces, recordemos que estamos estudiando cómo mantener la centralidad de Cristo en el creyente, y vamos a nuestro primer punto de hoy: cómo mantener la centralidad de Cristo en el creyente. Primero, entendiendo que somos siervos. Mire lo que dice después de Pablo y Timoteo: siervos de Jesucristo. Paremos allí. La palabra siervo es una traducción de la palabra doulos de griego, y aunque aparece en la mayoría de las traducciones como siervo, y yo podría decir que es una traducción aceptable, pasa, pero no es la más fiel al texto, porque hace que el lector pierda un poco la naturaleza o la fuerza de lo que es esta palabra en el original. Miren, los lectores originales escucharon doulos y ¿saben qué entendieron? Esclavos. O sea que Pablo está diciendo: Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Sin duda, la palabra doulos era común en la sociedad greco-romana. No es común hoy para nosotros. Bueno, en un sentido, digamos, de libertad, en nuestro país no hay esclavitud. En un sentido abierto. Ahora, la sociedad greco-romana sí tenía esta palabra como algo normal. Y era un sirviente y que tenía un propietario, tenía un amo. La verdadera libertad, hermano, no es dejar de servir, sino ocuparse en el servicio de nuestro Señor. Porque hay muchas personas que dicen: yo quiero ser libre,
y libre de mi trabajo. No, pero siempre Dios nos ha llamado ¿a qué? A servir. El trabajo no es una consecuencia del pecado. Dios nos mandó a trabajar antes de la caída. Ahora, la principal razón para que Pablo utilice la palabra esclavo es porque el creyente ha sido comprado. Y miren lo que dice la palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. El creyente era esclavo de Satanás, como lo dice Hebreos 2, y fuimos comprados al precio más alto, hermano. ¿Sabe cuál es el precio? Precio de sangre, dice la Escritura. No obstante, miren, un esclavo en el Imperio Romano no era una persona libre, sino que pertenecía a otro. Por lo tanto, aparte de los aspectos que lleva la palabra de tener un dueño, también tiene una palabra de humildad y mansedumbre. Un esclavo no era alguien de lujo, hermano. Si usted no decía en el Imperio Romano, yo soy un esclavo, y se enorgullecía. No, era humillante. Al añadir de Cristo, allí, ¿esclavo de quién? De Jesucristo. Pablo dirige la atención hacia su Señor, no a sí mismo. Él no está diciendo, esclavo. No, está diciendo esclavo de Jesucristo. Y no son ellos lo verdaderamente importante, sino Jesucristo, su dueño, su Señor. En el sentido más profundo, los Filipenses es una carta de Cristo a la iglesia. En un sentido más profundo. Nosotros no vivimos, ¿no?, en una sociedad que vea la esclavitud como algo normal. No sé si usted lo ve así, pero no se debe ver como normal. Ahora, es muy diferente, pero quien nos ha comprado tiene el derecho de posesión y redención y rescate sobre nosotros, dándonos la carta de libertad para que le sirvamos voluntariamente. Y miren que la esclavitud de Satanás es una esclavitud terrible, porque es una esclavitud que te va a llevar a la destrucción, pero Dios nos manda a servirle de manera voluntaria, para que seamos eternamente libres en Cristo. Y en la primera gran lección que debemos aprender de que comprendamos que somos siervos, es que la gloria del cristiano no está en alcanzar títulos ni recibir honores, aunque los pueda alcanzar, sino en buscar ser simplemente siervo de Cristo y de su iglesia. Y el problema de que usted no se vea como siervo es un problema garrafal en la iglesia, porque si usted no se ve como siervo, se ve como rey. Entonces por eso llega a mandar y a tratar a todo el mundo como novio. Y el problema de no verme como siervo de Jesucristo también denota un problema total hacia mi relación con la iglesia. Porque yo no llego aquí diciendo, mire, voy a hacer esto, voy a colaborar en esto, y no, ¿quién hace esto? ¿Quién hace lo otro? Mire, no hace nada, aquí esto. Entonces es diferente. Pero un siervo, ¿qué haría? ¿Se pone a qué? A servir. A servir. ¿Qué hay que hacer? Y miren que también esta connotación de que no se vea usted como siervo trae algo peor, trae oraciones heréticas. Yo me asusté en estos días escuchando orar a alguien diciendo que yo declaro, que yo decreto, que yo reclamo. ¿Y sabe qué? ¿Será que diciendo yo esto tengo una mentalidad de siervo? Y miren, les voy a decir algo. Estaba orando de esa manera, y cuando uno lee a Jesús orar, Jesús decía, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué contraste tanto. Entonces, esto de declarar, de reclamar, y de cómo, imagínese usted reclamándole a su jefe y declarándole a su jefe. ¿Cómo? Va a salir desde la empresa votado. ¿Cuánto más al creador de todo? Entonces, no sentirme como siervo, no entender que soy siervo, ni siquiera me ayuda a orar. Las oraciones son como el publicano. Señor, gracias porque no soy como estos pecadores. Así. Y la Biblia dice que el que ora así, ora para sí mismo. O sea, ni siquiera para Dios. Se cree tan grande que ora para sí. Increíble. Entonces, no verme como siervo, hermano, tiene una connotación terrible.
y tiene unas consecuencias terribles en la vida del cristiano. Y en conclusión puedo decir que Pablo tenía solo un propósito en la vida, y era agradar a su Señor. ¿Por qué yo lucho con el pecado? ¿Por qué lucho con estas cosas? ¿Por qué lucho con esto? Porque quiero agradar a mi Señor. Si yo no soy siervo de Cristo, quiero agradarme a mí mismo. Si yo soy siervo de Cristo, quiero agradar a mi Señor. Y aquí la gran pregunta sería, hermano, ¿está usted viviendo para agradar a su Señor? ¿O está viviendo para agradar a su Señor? Porque no hay términos medios. No hay términos medios. O usted se agrada a usted mismo, o usted agrada a su Señor. Ahora, eso nos lleva a estar bien centraditos en Cristo. Que usted entienda que usted es un ¿qué? Segundo, entendiendo que somos santos y llamados a la santidad. Ahí está, a todos los santos en Cristo Jesús que están ¿en dónde? En Filipos. Bueno, Pablo se dirige a todos los santos que están en Filipos. Y un santo es una persona que ha sido apartada para la gloria de Dios. Apartado. Y entonces la palabra santidad denota como guardar algo. ¿Para qué? Para mí. Y en este sentido, a los que dirigen la carta son llamados santos. Entonces un santo es una persona a quien el Señor ha mostrado el favor y salvación. Por tal razón, el que es santo debe recordar que es llamado a la santidad, no que es santo y yo puedo hacer lo que quiera. No. Idealmente un santo es un creyente verdadero. Y la enseñanza sobre la santidad, recuerden, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Miren, Levítico 11:44. Anótelo, no tengo tiempo para leer, pero usted lo puede leer. Y designa al pueblo de Dios como santo, apartado ¿para qué? Para Dios. Pero los israelitas tuvieron un problema. Y ellos dijeron, yo soy santo, pero vivían como se les quería. Y dijeron, yo soy hijo de Abraham, pero no cumplían la palabra del Señor. ¿Qué hizo Dios? Lo llevó a juicio, lo llevó al exilio. Entonces, si yo digo que soy santo, estoy llamado a buscar la santidad. Es decir, a llevar un estilo de vida en obediencia a las demandas de Dios. Es un estilo de vida distinto, hermano, a los demás. Si usted no lleva un estilo de vida distinto a los demás, usted no es santo. Hoy en día la palabra santo se ha tergiversado, ¿cierto? Porque ustedes han escuchado esta palabra en otros contextos. Y ahí les enseñan que santo es aquel que ha alcanzado tal grado de espiritualidad que después de muerto ha sido canonizado por cierta jerarquía eclesiástica. Sin embargo, Pablo llama aquí a santos a personas que están vivas y que no habían alcanzado la perfección espiritual y que tienen problemas. Y los llama santos. Es indudable que Pablo usa la palabra santo entonces para referirse a aquellos que han sido apartados para Dios. Si usted es cristiano y creyente, usted es un santo. Ahora no le vamos a poner velas, ¿no? No, es un santo. Y llamado a la santidad. Y este atributo que todos los hijos de Dios han recibido, no solamente un grupo selecto de cristianos. No es porque yo predique soy más santo que usted. No existe tal cosa. Ahora, los filipenses son santos en Cristo Jesús, al igual que nosotros. No son santos por mérito. No, son santos porque Dios los ha hecho ¿qué? Santos. Esto indica y señala la posición que nosotros poseemos como creyentes en Cristo Jesús. Ahora, la expresión como tal, toda, santos en Cristo Jesús, que utiliza aquí con mucha frecuencia en otras cartas, Pablo lo utiliza mucho. Se refiere precisamente a la relación básica de la salvación, gracias a la obra de Cristo. Usted no es santo porque se porta bien, porque no se porta bien, por lo menos yo no. En consecuencia de la obra de Cristo es que nosotros somos llamados ¿qué? Santos. Hermano, si yo digo que soy santo, debo estar buscando la santidad. Porque la Biblia dice que es santo, santifíquese. La santidad de vida no es una opción para el cristiano,
sino su naturaleza natural y propia de creyente. Pablo dirige la carta en general a santos y están vivos, no están muertos. Y si yo soy un siervo de Cristo y llamado a la santidad, debo estar buscando la santidad. Y miren cómo termina el versículo, con los obispos y los diáconos. Ahí hay dos palabras que, bueno, depende cómo una persona, depende mucho del contexto de todo el libro. La palabra episcopos, o de donde viene la palabra obispo, es donde viene la palabra periscopio. Ustedes nunca jugaron por lo menos los que se sumergen, los submarinos. Los submarinos tienen un aparato que se llama periscopio y se utilizaba para ver, para mirar, para observar, para vigilar. En palabras más, palabras menos, un obispo es alguien un vigilante, un supervisor, y esa palabra es sinónimo de la palabra anciano, presbítero o pastor. Aquí no hay ningún orden jerárquico. Ojo, en la iglesia no hay órdenes jerárquicos. En la iglesia todos somos siervos. Aquí no hay. Y miren, es interesante que Pablo prescindió de la palabra apóstol varias veces, pero nunca prescindió de decir que era siervo de Jesús. Hay, sin embargo, una connotación en estos dos términos. Anciano contempla la posición de responsabilidad de administrar. O sea, el pastor y todo eso, aunque no haya jerarquía, hay orden. No hay jerarquía, pero sí hay ¿qué? Orden. Entonces, el pastor está encargado de ¿qué? De presidir, administrar la iglesia. La función primordial es vigilar la congregación, administrar la doctrina, vida espiritual, crecimiento, la necesidad de más pastores y de la disciplina. Ahora, la palabra diácono, esta la han escuchado muchas veces, no eran administradores, sino asistentes de los ancianos en cosas físicas. Ahora, esto no significa de que no hacen cosas espirituales, sino que los diáconos son como el brazo donde no puede llegar los pastores de la iglesia. Entonces, muchas veces se toma un orden jerárquico, pero en la iglesia no debe haber orden jerárquico. Yo tengo las mismas luchas que tiene usted, de pecado, de todo. Las mismas luchas que tiene usted, tengo yo. Y es evidente que el ejercicio del diácono era considerado importante. ¿Saben por qué? Porque tiene las mismas exigencias de un anciano. La idea de jerarquía que vendría tiempo después en la iglesia era desconocida por los apóstoles. Pero no cabe duda de que la iglesia era una entidad perfectamente ordenada. Y que a pesar de que no había jerarquía, había amor y respeto y orden. Entonces, hermano, si usted me dice a mí que es siervo y que es santo, usted es un hombre que está bajo la autoridad de una iglesia local. Por último, siervo, santo, y el último, entiendo la gracia de Dios. Yo les dije una vez que el término gracia actualmente es un término que se define de una manera muy pasiva. Yo le pregunto a alguien, ¿qué es gracia, hermano? Y dice, no, un favor no merecido. Y eso tiene, si usted lo define así, usted está definiéndolo de la siguiente manera. Bueno, no me lo merecía, pero ahí me lo tiraron. No. La palabra gracia significa el favor inmerecido de quien merecía todo lo contrario. Y ahí es donde la gracia entonces sí tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque es el favor inmerecido de quien merecía todo lo contrario. Entonces ahí tiene que leer usted Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la ¿qué? La muerte. Ah, la muerte. Entonces, ¿qué merecíamos todos los que estamos aquí? La muerte. Ahora sí entiende la gracia de Dios. Por eso fue que Cristo murió por nosotros.
porque ahí mostró su qué, su gracia. Y con eso nos debería bastar, así nos muramos de hambre. Así lo enseña la Escritura tal cual. Así lo enseña la Escritura. Pero ¿qué pasa? Cuando uno no entiende la gracia de Dios, ¿qué pasa con una persona que no entiende la gracia de Dios? Le voy a decir qué pasa. No se pone el delantal de siervo, sino la corona de rey. No se puede poner un delantal de siervo, sino todo el tiempo la corona de un rey. Y hermano, cuando uno no entiende la gracia de Dios, particularmente siempre se vuelve legalista. ¿Y sabe qué es el legalismo? Conocer la verdad para dedicarme a hacerle daño a los demás, imponiéndole cargas que no deben llevar. ¿Qué hemos aprendido hoy? Cómo mantener la centralidad de Cristo en el creyente. ¿Cómo debo hacerlo? Entendiendo que soy siervo, entendiendo que somos santos y llamados a la santidad, y tercero, entendiendo la gracia de Dios. Y mire, si usted entiende estas tres cosas, usted está centrado en Cristo. Pero si no entiende ninguna de las tres, usted está centrado en sí mismo y en un corazón perverso, que lo que quiere es que le sirva. Papá que estás aquí, estás llamado a ser siervo de tu familia. Mamá que estás aquí, estás llamada a ser sierva de tu familia. Hijo que estás aquí, estás llamado a ser siervo de tu familia. No es rey de la casa. Todos los que estamos aquí, estamos llamados a ser ¿qué? ¿Estamos llamados a ser santos? Claro que estamos llamados a ser santos. ¿Y a buscar la qué? Estamos llamados a ser agradecidos, entendiendo la gracia de Dios. Claro que sí estamos. Mire, un siervo de Dios es un siervo que vive para agradar a su Señor, que entiende su llamado a la santidad, que entiende que no merece nada y entiende que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. Amén. Si tú estás aquí y no tienes esta gracia, no te vayas sin ella. Y siempre Dios nos llama al arrepentimiento. Y por eso, hermanos, como Jesús mismo lo mostró, nuestro mayor ejemplo, ahí en Filipenses 2 dice que Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa que, sino que ¿qué hizo? ¿Y de qué se hizo? Cierto. Él es nuestro mayor ejemplo. Cierto. Ahí debemos comenzar. Si no comenzamos allí, lastimosamente lo que va a resultar es un cristiano egocéntrico, un cristiano que piensa que todo lo merece y que todo le deben servir a Dios. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio es servir. Señor, gracias te doy, Señor, por esta introducción en el canto, donde tú nos muestras, Señor, que somos siervos, somos santos, y que tú nos has mostrado tu gracia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros entendamos estas tres cosas, no para gloriarnos, sino para tener una centralidad en Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender esto, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús.